La estimación, una estrategia para entender el mundo. Miren que la palabra utilizada aquí es entender, no saber ni conocer precisamente, sino entender. Desde el punto de vista del aprendizaje tiene un nivel más elevado. Es decir, que partimos de lo que sabemos para poder entender el mundo. La estimación la utilizamos en matemáticas y en física. Podemos estimar el resultado de una operación, podemos estimar la medida de alguna magnitud física. Estimar, ¿cómo podría estar definido? Dice, es un juicio de valor de un objeto en función de las circunstancias individuales del sujeto que lo emite. Entonces tenemos dos conceptos importantes aquí que son objeto y sujeto. O sea que la estimación está relacionada con la epistemología, la relación entre lo que se conoce y quien conoce. O sea que estimar finalmente me lleva a conocer. Entonces, dice que en función de las circunstancias individuales, significa que el sujeto, que es quien conoce y aprende, puede afectar de manera positiva o negativa ese aprendizaje. Y en esa misma medida, equivocarse o acertar más en la estimación que está haciendo. El objeto del conocimiento, entonces, puede ser cualquier circunstancia que esté fuera del sujeto. Entonces, ya habíamos visto en videos anteriores que yo puedo definir el mundo, interpretar el mundo desde la física, haciendo cálculos. Esto utilizando las fórmulas o algoritmos que tiene la física. Y también podemos medir, entendiendo la medición o el medir como comparar una magnitud desconocida con un instrumento estandarizado. La estimación estaría en un nivel anterior a calcular y a medir. La estimación me permitiría hacer cálculos más sencillos sin llegar necesariamente a la respuesta más exacta. Pero siendo consciente de esa limitación, yo puedo hacer ajustes en la respuesta que consigo. Y lo mismo va sobre la medición. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo hacer que la estimación que haga yo sobre un objeto, sobre un concepto, sobre una situación física, matemática o de cualquier especie, pueda ser más acertada, me acerque yo más a su valor de verdad? Para eso yo considero que debe haber un conocimiento previo. O sea, yo hago estimaciones sobre cosas que conozco, pero que no necesariamente entiendo o tengo completamente claras. Entonces el conocimiento previo me lo da una profesión, no sé, una ingeniería, una administración, una economía. También me lo puede dar una disciplina, una física, una biología, una química, una historia o un manejo de la historia. Pero también la experiencia previa. Es decir, que a partir de mi trabajo o a partir de mi vivencia diaria, yo tengo experiencias del mundo y esas experiencias se pueden finalmente convertir en conocimiento y me dan herramientas para entender otras situaciones similares o que se pueden inferir a partir de estas. Alguna actividad que yo desarrolle, un deporte, no sé, un taller, algún tipo de actividad que me obligue a usar instrumentos o me obligue a usar materiales para resolver alguna situación, construir alguna cosa. Entonces, partiendo de estas dos cosas, del conocimiento previo y la experiencia previa, yo puedo hacer estimaciones sobre cosas que no entiendo, pero que tengo algún conocimiento previo o alguna experiencia previa de ellas. Yo pongo aquí unos ejemplos donde podemos estimar
ayudándonos con todas estas condiciones anteriores. Por ejemplo, ¿cómo determinar la tarifa de un taxi? No sé, para algunos esto puede ser práctico, como para otros seguramente no. Pero es muy sencillo, ¿no? Sabemos que un taxi en Bogotá, en particular en Bogotá, tocaría averiguar entonces en la ciudad en la que nos encontramos, se maneja una tarifa mínima de 4.500 pesos y un valor que está asociado con las marcaciones que hace el taxi, que son de 90 minutos. Si yo quiero determinar la tarifa del taxi, sencillamente calculo el número de marcaciones y multiplico por 9 y le agrego un 0, o por 10, igual la estimación me sirve para mirar qué tan cerca está el valor que me está dando el taxímetro del taxi que estoy utilizando. Pero igual yo puedo determinar o estimar la tarifa de un recorrido que aún no he realizado. Si yo tengo una información básica, por ejemplo, conozco los kilómetros de distancia que va a recorrer el taxi en este sentido. Y en esa misma medida, las tarifas también dicen que 100 metros equivalen a una marcación, o sea que 100 metros equivalen a 90 pesos, que es el valor que tenemos para cada marcación. También nos dice la información sobre los taxis que si nos detenemos, cada 24 segundos se produce una marcación. Si yo tengo todos esos datos, puedo hacer un valor aproximado de lo que puede valer la tarifa de un taxi que está dirigido hacia un lugar que yo conozco, o sea, en el que yo puedo establecer la distancia. Una distancia por recorrer. ¿Cómo sé yo cuánta distancia debo recorrer entre dos puntos que yo conozco? ¿Cuánta distancia hay? ¿Cuántos kilómetros hay? También puedo acudir a la estimación. Si conozco las direcciones, o sea, las calles y las carreras, puedo formar dos catetos, uno vertical, uno horizontal, si podríamos decirlo así, y establecer una distancia aproximada, dependiendo de la numeración. Si yo conozco la dirección, la calle y la carrera de donde estoy y la calle y la carrera hacia donde me dirijo, yo puedo establecer un valor aproximado de las cuadras, contando la diferencia entre las calles y la diferencia entre las carreras, asumiendo que cada cuadra tiene un valor aproximado de 100 metros. Y de esta manera entonces yo puedo hacer o calcular un valor aproximado de la distancia entre dos puntos conocidos sin llegar a una precisión exacta. Sabemos que estas cosas también sus respuestas las podemos encontrar en Google o utilizando algún programa o algo que nos diga. Pero esta habilidad no solamente va para esto, solamente son los ejemplos que estoy dando. Entonces, el volumen de un objeto. Ya había hablado en una clase anterior sobre que los seres humanos finalmente también somos instrumentos de medición. Entonces sería bueno conocer las características de mi cuerpo que me pueden ayudar a medir. Por ejemplo, conocer la longitud de mi cuarta. En el caso mío son 20 centímetros. ¿Sí? Conocer la longitud de mi brazo, que son más o menos 45 centímetros. Conocer el valor de la brazada, que son más o menos 160 o 170 centímetros. Conocer la longitud de mis pies, que para mi caso, que calzo 39 o 40, son 25 o 26 centímetros. Con ese conocimiento yo puedo hacer estimaciones sobre algunas longitudes. Yo puedo estimar la longitud de este tablero sin hacer una medición directa. Me puede ayudar con la mano y mirar, por ejemplo, que esto tiene 4 cuartas, debe tener más o menos unos 40, 4 por 2, 8, unos 80 centímetros de ancho. Y lo mismo puedo hacer
con el largo y en esa medida puedo determinar el área aproximada de este tablero. Solo utilizando partes de mi cuerpo o mi propia percepción del objeto, si tengo mejor desarrollada esa longitud de 20 centímetros. Por lo menos puedo estimar y decir que esto, sin hacer la medición directa, es mayor o menor que 1 metro. En este caso, menor que 1 metro, y en este caso puedo afirmar perfectamente que esta longitud es mayor que 1 metro, haciendo estimaciones. De esa manera, entonces, yo puedo tener un objeto que tenga 3 dimensiones y a ese objeto le podemos calcular su volumen. ¿Sí? Aquí tengo entonces, con la ayuda de mi cuarta, puedo decir cuánto mide el ancho, cuánto mide el largo aproximadamente. Aquí la base es un cuadrado, entonces lado por lado por lado puedo determinar el volumen de esta caja. El valor de un ángulo también me puede ayudar de mi cuerpo, mi mano. Este primer ángulo que tengo aquí representado corresponde a una inclinación aproximada de 30 grados. Si tomo el siguiente dedo y lo sigo manteniendo con respecto a este que está horizontal, tendríamos una inclinación de 60 grados. Y en esa misma medida tomaríamos el siguiente dedo y diríamos que es aproximadamente un ángulo de 60 grados. O sea que con mis dedos puedo señalar y estimar ángulos de 30, 45 y 60 grados. Entonces podría hacer estimaciones de ángulos que están entre esas medidas y hacer aproximaciones sobre las inclinaciones, por ejemplo, de una pendiente. La hora del día. ¿Cómo estimar la hora del día? Una manera de estimar la hora del día es con la sombra que proyecta el sol. Sabemos que hacia las 12 del día la sombra que proyectan los objetos es mínima. Entonces, basado en eso, yo puedo mirar las sombras que se proyectan en la mañana y las sombras que se proyectan en la tarde, y con esa inclinación dar un valor aproximado de la hora durante el día. El resultado de una operación. ¿Cómo multiplicar? ¿Cómo hacer una operación de números que aparentemente podrían ser complicados? No sé, 95 o 97 por 108. Sin acudir necesariamente al cálculo mental, yo puedo hacer unas aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, este 97 yo puedo decir que es un 100 y este 108 un 110. O sea que tengo 11 por 100, que me daría 110, y le agrego los 2 ceros de la multiplicación. Y de esa manera tendría un valor estimado de lo que puede dar esto, teniendo en cuenta que hice redondeos de tal manera que el resultado va a ser mayor que el esperado, pero tengo un valor aproximado de ese número, utilizando números que sean fáciles de multiplicar. Uno más fácil sería que este fuera 100 y este fuera 100. Entonces tendríamos 100 por 100, tendríamos un 1 y 4 ceros, un valor aproximado de 10.000. Si miramos el número y el cálculo, vemos que el valor hecho con una calculadora se aproxima a ese. Obviamente ese valor lo aceptaré en la medida en que tenga en cuenta para qué lo voy a utilizar. Si esto es una operación matemática, pues no hay forma de que haga ese redondeo. Pero si esto me ayuda a hacer un cálculo que necesita un valor aproximado, es una manera de resolver operaciones. ¿Cómo determinar el consumo de energía en el hogar? Es bastante sencillo. Tenemos que determinar el kilovatio, el valor del kilovatio hora de acuerdo con el estrato o el lugar donde yo vivo. Una vez establecido, con eso revisar en los electrodomésticos el vatiaje, no el voltaje. Todos los instrumentos de una casa en Colombia funcionan con 120 voltios, pero el vatiaje es diferente dependiendo del aparato.
¿Qué se sabe desde el punto de vista físico? Que todo lo que produzca movimiento o modifique la temperatura, se caliente en el proceso, son los que más consumen dentro de una casa. Entonces, por ejemplo, los calentadores de agua, la lavadora, los calentadores de paso también, el secador, todos estos aparatos. Entonces, si yo leo cuál es el batiaje de este y sé cuál es el tiempo en que se mantienen encendidos aproximadamente, en el tiempo en que se cobra, ya sea mensual o bimensual, en el caso de la electricidad es mensual, yo puedo hacer un cálculo aproximado de cuál es el consumo de energía eléctrica que tiene mi hogar y le sumo el básico o la tarifa básica. Y de esa manera puedo tener una idea de si los valores que me están cobrando de la energía son correctos o incorrectos, y entonces ya puedo hacer una medición más precisa, acudiendo a fórmulas matemáticas y algoritmos que me permitan llegar a valores más exactos. El interés en un crédito, no la tasa de crédito, ¿sí? En este momento la tasa de interés bancario para comprar casa, hipotecario, se aproxima al 14, al 13%. Antes de la pandemia teníamos tasas del 8, del 9%. Significa que hay un aumento muy grande. Si yo paso de 10 a 14, tengo casi que un aumento en el 40% del interés. Entonces uno podría pensar que este momento es un momento complejo y difícil para hacer una compra de una casa. Si la necesidad no es extrema, es mejor seguramente mantenerse pagando el arriendo y ver cómo en algún momento, cuando esto se normalice, la opción de comprar una casa sea válida y sea rentable. Entonces miren que aquí tengo unos ejemplos donde la estimación es una herramienta que me permite llegar a valores reales aproximados. Y en la medida en que yo voy instruyendo o aprendiendo a hacer más cálculos o a hacer más operaciones o a tener más conocimientos desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista físico o artístico o biológico o musical, seguramente mi manera de entender y interpretar el mundo va a ser cada vez más ajustada. Puedo aproximarse cada vez más al valor real del objeto y de la categorización del mismo. Entonces, estimar es una herramienta que podríamos desarrollar, buscar las maneras de que esta habilidad de pensamiento pudiera ser una herramienta de todos los días. ¿Para qué? ¿Para qué hacer estimaciones? Para hacer predicciones. Yo puedo hacer predicciones sobre las decisiones que voy a tomar, si en ese proceso hay magnitudes físicas medibles o matemáticas o magnitudes que yo pueda entender y que pueda hacer valores o establecer valores de estas, y sobre estas tomar decisiones. Valorar los resultados. Algunas veces hay afirmaciones que uno escucha por el radio, por la televisión, inclusive en las redes sociales, que uno como que no le cuadran. Y eso tiene que ver con que la estimación no va con eso. ¿Sí? Cuando hay personas, por ejemplo, que dicen que todas las personas en Bogotá son unas atenidas, por ejemplo. Interesante saber qué significa atenido, depender de otros. No sé si eso amerita una valoración. Cuando utilizamos esas palabras que encierran a todo el mundo y no dan posibilidades pasa en las empresas y en las compañías. Algunas veces el lenguaje de algunos empresarios o de algunos directores en las empresas es que todos aquí llegan tarde. Pues resulta que mi estimación sobre eso me dice que eso no es cierto. Si es necesario, pues hacemos unas mediciones
y miramos qué tan cierto pueden ser las afirmaciones que realizan algunas personas y mirar el grado de verdad de sus afirmaciones. Aproximarnos a lo real. Decíamos que estimar nos lleva a acercarnos al objeto y a la característica que estamos viviendo, sin que necesariamente seamos precisos o exactos, pero nos permite darnos una idea de lo que estamos observando y ante qué circunstancias me estoy enfrentando. Inferir. Si yo tengo un conocimiento previo y una experiencia previa sobre algunas situaciones, yo puedo hacer inferencias sobre cosas que voy a hacer o inferir en situaciones que voy a hacer partiendo de lo que ya sé y de lo que ya conozco. Y puedo hacer o lanzar juicios sobre lo que puede pasar en lo que aún no he resuelto, pero que se basa en cosas que yo ya he experimentado o de las que tengo conocimiento. Lanzar hipótesis. Esto es importantísimo desde el punto de vista científico. Yo puedo tener estimaciones sobre un fenómeno y esas estimaciones me pueden llevar a mí finalmente a construir un experimento. A partir de la observación, yo puedo formularme una pregunta y al hacerme esa pregunta formularme una hipótesis y empezar a hacer trabajo sobre el pensamiento científico. Reformular problemas en las operaciones, como lo estaba haciendo, en vez de multiplicar por números como el 98 o el 97, mejor multiplico por el 100. Pero también me puede mostrar que algunas veces es mejor analizar un problema desde sus partes y no desde el todo. Y seguramente obtengo mejores respuestas sobre lo que quiero observar o lo que quiero analizar. El uso de fórmulas. Llegará el momento en que lleguemos a ellas. Entonces, la cuestión es ver cuáles fórmulas necesito, me ayudan en la vida, me ayudan a resolver problemas y también me ayudan a plantear y entender otros. Y conocer las magnitudes. No solamente hablaría yo de magnitudes físicas, ¿no? Tenemos otro tipo de magnitudes, magnitudes desde el punto de vista económico, administrativo, ¿sí? Magnitudes desde el punto de vista del arte, de la música, que yo tenga referentes conceptuales que me permitan entender y hacer estimaciones y aproximaciones sobre el objeto que estoy observando y que estoy tratando de conocer. Entonces, esta es mi propuesta de este día. Aprendamos a estimar. Propongamos esta metodología, esta manera de ver el mundo un poquito más fácil, más sencilla que medir o calcular con instrumentos estandarizados. Muchísimas gracias.